De la historia de Pachita, la chamana más poderosa de México. México siempre se ha caracterizado por ser un país lleno de mitos, leyendas y circunstancias que rondan lo paranormal, más allá del racionalismo occidental que los españoles trajeron consigo durante la época de la conquista. Por ello, desde aquellos años y hasta la actualidad, el país se ha convertido en el destino perfecto para que toda persona curiosa que disfrute del misticismo pueda conocer no solo un poco más de la cultura mexicana, sino también de la cosmovisión que por años ha estado presente entre las y los habitantes de distintas regiones del país. De este modo, entre el cúmulo de historias y personajes que México ha visto nacer, destacó Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, quien fue considerada como la chamana más poderosa de México gracias a sus peculiares e impactantes métodos de sanación, aunque este sería únicamente la punta del iceberg de toda su historia. A inicios de la década de los 90, un suceso poco común conmocionó a la ciudadanía y a la comunidad científica. El reconocido científico Jacobo Grinberg desapareció de una forma misteriosa y sin dejar rastro alguno de su paradero, lo que propició que múltiples teorías comenzaran a surgir. Y es que antes de desaparecer, el reconocido científico mexicano había guiado sus más grandes investigaciones al trabajo que Pachita desempeñaba como chamana, pues aseguraba que la mujer era capaz de realizar cirugías psíquicas con ayuda del Tlatoani Cuauhtémoc, por lo que en su teoría sintérgica, Jacobo Grinberg buscaba aplicar el método científico al chamanismo, de modo que se pudiera comprobar una nueva concepción de cómo funciona el universo. Desafortunadamente, Jacobo Grinberg desapareció antes de poder comprobar su teoría. Sin embargo, dejó para la posteridad la historia de Bárbara Guerrero plasmada en múltiples artículos y libros que revelan parte de la cultura y creencias de las y los mexicanos. De acuerdo con las investigaciones de Jacobo, Bárbara Guerrero nació en 1900 en el municipio de Parral, Chihuahua. A su corta edad, Pachita fue abandonada por sus padres y criada por un hombre afrodescendiente de nombre Charles Mingus, quien le enseñó a observar las estrellas y a sanar. Años más tarde, con el estallido de la Revolución Mexicana, Pachita se enlistó en las tropas del general Francisco Villa, aunque por las condiciones de pobreza en las que creció, también se desempeñó como cabaretera, cantante de transportes públicos y vendedora de boletos de lotería. No fue sino hasta los años 70 que la fama de Pachita comenzó a consolidarse en la Ciudad de México, pues la poderosa chamana se dedicó a atender de todo tipo de pacientes sin importar su clase social, en la ahora llamada Casa de las Brujas, ubicada en la colonia Roma de la Ciudad de México. Ahí Bárbara Guerrero realizaba cirugías misteriosas que consistían en abrir a sus pacientes con un cuchillo de cocina para extraer órganos dañados y colocar uno nuevo materializado a través de su portento. Posteriormente, por increíble que parezca, Pachita cerraba la herida utilizando únicamente sus manos y sin dejar ningún tipo de cicatriz, pues durante las operaciones que realizaba, ella era capaz de materializar y desmaterializar objetos, órganos y tejidos. El manejo de las estructuras orgánicas le permitían realizar trasplantes de órganos a voluntad, curaciones de todo tipo y diagnósticos a distancia con un poder y exactitud colosales. Cabe mencionar que aunque una gran cantidad de gente visitaba a Pachita para comprobar sus dones, muchas otras personas se mantenían escépticas ante su trabajo, ya que la chamana aseguraba que durante los procedimientos que realizaba, el espíritu Tlatoani poseía su cuerpo para guiarla en su proceso curativo. Jacobo propuso en su investigación que Pachita, por medio de la meditación y oración, alcanzaba un estado de conciencia pleno que le permitía actuar desde las leyes de ese nivel y por lo tanto podía romper la ilusión de la individualidad y controlar lo que todos los demás percibimos como la realidad. Las capacidades de Pachita han sido reconocidas por muchos, desde investigadores y escritores hasta personajes de la política mexicana como algunos presidentes de la República y por supuesto muchos más que recibieron ayuda de la chamana más poderosa de México, descrita por algunos como un verdadero milagro. Bárbara Guerrero, o mejor conocida como Pachita, falleció años antes de la desaparición de Jacobo Grinberg, el 29 de abril de 1979 en la Ciudad de México. Y así es como concluye la historia de la chamana más poderosa de todo México.